sería imposible que lo hagan todos de la misma forma. Pero bueno, ¿alguna otra cuestión? Y una cosita más, Ruth. Y no se preocupen en si ya tomaron otros las mismas citas. Digamos, no es que hay que hacerlo novedoso. Mientras que represente el trabajo que ustedes hicieron y la lectura que ustedes hicieron, eh, no hay drama. Digo, somos muchos, son como 100, es imposible que las cosas no se repitan. Algunas citas son muy llamativas y necesariamente se va a repetir. A mí lo que me importa es que ustedes hagan el trabajo, que esa selección de citas represente su lectura. ¿Mm? Nada más. Después, si... Hay citas que hablan de conceptos, que por ahí son los que más anoté, porque son los que te dan la idea de, por ejemplo, cuando da el ejemplo. Para poder entender esa definición, cuenta una historia o da un ejemplo, por ejemplo, en los sueños. Sí. Da el contenido y después, por ejemplo, cuenta tal sueño que significaba tal cosa. Entonces, capaz que tomar el concepto, no puedes... lo interesante es lo que sacas en limpio, pero si yo no te nombro antes el concepto, el que lo lee no lo va a entender. Bueno, pero el tema es que me entiendan ustedes en este caso igual. No es que los demás lo entiendan, además los demás que lo podemos leer, que somos nosotros, leímos el texto, así que podemos recuperar el contexto. ¿Mm? Les iba a hacer un comentario más y se me olvidó. Bueno, adelante. Profe, Sí, le hago una pregunta. Y con respecto a las series que están en Netflix, ¿sirve también mucho verlas la de Freud. o qué me dice? Sí. A ver, yo vi muy poco y me pareció que no tenía mucho que ver con los textos de Freud, pero la verdad es que vi muy poquito y hay otros compañeros que le vino bien. Pasa, Yo la vi entera, ¿Cómo, Daniela? yo la vi entera y me re desilusionó. Mm. Bueno, pues están los pasa gustos. que no es de la vida de Freud en sí. Es una ficción que hicieron con algunas cosas de Freud. Por ejemplo, aparece la pulsión de vida, pulsión de muerte, el inconsciente, aparece un montón de cosas, pero no tiene que ver en sí con la vida de Freud, sino que tomaron a Freud y a otros momentos históricos y los juntaron todos para hacer la serie. ¿No? Claro, es como inspirada en algunas cuestiones de Freud, me parece, pero no Claro, nada más. ni su vida ni su pensamiento. Así que puede servirles como divertimento, me parece, pero no. Después me dirán ustedes si algo de eso les sirve. Yo no lo encontré. Igual, y insisto en esto, confíen en su propia lectura. Uno siempre necesita que otros le expliquen y le aclaren. Pero estos trabajos es para que ustedes confíen en su propia lectura. Y en todo caso, corrijan ustedes mismos su propia lectura. Digo, y tengan sus propias ideas. Digo, quizás no, yo estudio Freud desde hace 20 años ya, no sé. Y todavía me corrijo, encuentro nuevos sentidos, entiendo algunas cosas de forma diferente. La cuestión no es entender a Freud perfecto, sino que tener uno una propia idea de Freud. Cada uno arma su propia lectura de Freud. Por eso no todos eligen las mismas citas, porque cada uno se les subrayan algunas cosas que otros no. Entonces, si otro nos explica Freud, bueno, nos explica su versión de Freud. Yo las cosas que hablo de Freud no es Freud, es lo que Nacho cree que Freud dice, que tampoco tienen que creerme. La cuestión es, bueno, quedarse con su propia lectura, confiar en su propia lectura, que quizás es poquito, porque bueno, recién están empezando, quizás es un comentario que les queda y les hace pensar. Pero bueno, quedarse con eso no es poco. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Arrancamos más con... Profe, le hago una consulta. Decime, Yelem. Respecto a un párrafo, no sé si yo lo puse como cita, pero me había generado un poquito de duda. También lo mencionó al principio, cuando dice que los sueños de los adultos son imposibles
de identificar, de Comprender. explicar o de comprender. Hay una parte que, por lo que yo entendí, sí tiene interpretación, tiene una idea central, el sueño, pero el resto es como una especie de relleno que está como entretejido. Eso es lo que no entendí, si él encuentra forma de interpretar o no. O sea, tiene una idea central el sueño, pero el resto está todo como entretejido, por eso es más difícil de interpretar el sueño de un adulto que de un niño. Sí, a ver, es que ahí hay una confusión. Vamos a llegar a eso, te la respondo ahora y después lo vamos a estudiar en detenimiento. Los sueños tienen un contenido manifiesto y pensamientos latentes. El contenido manifiesto es lo que efectivamente recordamos soñar, ¿no? Lo que decimos que soñamos. Y el pensamiento onírico latente es la idea central, como decís, la idea reprimida. No es que una cosa, no es que está la idea reprimida y alrededor hay un relleno, sino que esa idea reprimida está disfrazada en el contenido manifiesto, así que no hay relleno. Todo el contenido manifiesto que parece incomprensible, si se quiere, es la idea manifiesta, la idea latente disfrazada. ¿Se entiende? Es como si yo apareciera con la cara pintada, alas, no sé qué, y todo ese disfraz habría que desarmarlo para llegar a descubrir quién soy. ¿Mm? Pero no es que estoy yo y alrededor mío hay cosas, sino que es un disfraz. Vamos a después, está transformado, tipo un cuadro de Picasso. ¿Vieron los cuadros de Picasso? Que son todas las caras torcidas y demás. Sería un poco así. En el sueño podrían representar algo de ese orden. No es que hay algo que sobra y algo que importa, sino que Claro, él dice, sí, Decime. que él dice de hecho que todo es importante, hasta el más mínimo detalle. Exacto. Pero como que está todo medio entretejido y es más complejo, no es tan simple ver cuál es lo que desemboca en síntomas, lo central. Exacto, tal cual, lo que genera el sueño. A eso lo vamos a ver si hoy llegamos a charlarlo un poquito más con detenimiento. Pero bueno, vamos a arrancar. Esperen, no encuentro. Bueno, la clase de hoy entonces es sobre las formaciones del inconsciente, que veo que ya leyeron bastante, así que interrúmpanme, coméntenme lo que quieran, porque quizás son cosas que ustedes ya vienen pensando. Como decía Rodrigo, yo quería empezar señalando precisamente esta particularidad de Freud. Esta particularidad de Freud, de que pareciera que se va desdiciendo una página después que la otra, ¿no? Que en una conferencia dice algo, y en otra conferencia dice, no, pero no es tan así. No solo es un estilo retórico de Freud, no es solo un estilo, una forma de hablar o una forma de presentar el tema, sino que es la puesta en práctica de su método. ¿Qué significa esto? Es su característica de trabajo. No hay que olvidar que Freud está empezando en una ciencia naciente o en una disciplina naciente, un método terapéutico inexistente hasta el momento. Entonces, necesariamente avanza, como cualquiera en la vida, también uno podría decir, a prueba y error. La particularidad y lo valioso de Freud es que no nos muestra el producto terminado. Es decir, Freud no viene y te dice, el concepto de inconsciente es tal cosa, sino que te muestra el proceso mediante el cual llega a descubrir o a formular un concepto determinado. A mí se me ocurría la analogía de que Freud, vieron que era un amante de la arqueología, ¿no? No sé si saben, pero su consultorio de Viena, que después en los últimos años de su vida por el nazismo terminó en Londres,
estaba repleto de pequeñas figuras arqueológicas, era un tipo muy interesado en la arqueología y en los objetos arqueológicos, y un coleccionista de objetos arqueológicos. Digo, para pensar la obra de Freud me parece que es interesante pensarla en que Freud no es como, su obra no es como ir al museo y ver la pieza egipcia en el museo, sino lo que hace Freud es mostrarte todo el proceso, te muestra la excavación, te muestra las herramientas con las que utiliza, los pinceles con que limpia las estatuillas, te muestra toda la historia, no es que te muestra el objeto final, te muestra todo el recorrido, y en ese recorrido necesariamente están los errores y las dificultades con las que se va topando. Y esas dificultades con las que se va topando le producen modificaciones en su teorización, en su método y en su conceptualización. La vez pasada ya habíamos nombrado, ¿no?, que él había abandonado la hipnosis. ¿Por qué? Porque no se le daba muy bien hacerla. Pues era una de las razones, ¿no?, de que no se le daba muy bien no se le daba muy bien cómo hacerla, y también... Pero él decía que no era efectivo a la hora de curar al paciente tampoco. También, no es solo él le costara, sino que él notaba que tenía sus límites terapéuticos la hipnosis. Entonces la abandona y la cambia por otro método, que es el de la asociación libre, ¿no? Lo interesante es que en este cambio de técnica, que en principio es, bueno, cómo él se manejaba con los pacientes, entonces cambia, deja de hipnotizar y pasa a usar otra técnica, empieza a cambiar también sus conceptos con los que piensa su práctica. No es que es solo un cambio de técnica y sigue pensando lo mismo de cómo funcionan las cosas, sino que cambia de técnica y entonces se encuentra con que algunas cosas hay que pensarlas de otra forma. Ustedes recuerdan, la semana pasada trabajamos mucho sobre la cuestión de la escena traumática, ¿no? Como la etiología de la neurosis. Acá se encuentra con otra, cuando empieza con la asociación libre, se le hace presente una novedad que no estaba antes con la hipnosis, que son las resistencias, que va a ser un concepto fundamental en Freud. Pero Freud, ¿qué encuentra? Cuando abandona la hipnosis, él seguía queriendo buscar lo mismo, la escena traumática, ¿no? Buscar cuál era el recuerdo que estaba ocasionando los síntomas. Entonces dice, bueno, no tengo la hipnosis, ¿qué hago? Bueno, dice, voy a como a presionar a los pacientes a que recuerden, les voy a insistir con que en algún punto tienen que tener algún recuerdo de eso. Entonces voy a decir que me digan a ver qué se acuerdan. Y él, si quieren pueden verlo, está relatado ahí en Estudios sobre Histeria, el caso de Elizabeth von R., que es muy lindo y muy, muy novelesco, así que si quieren lo pueden leer. Con Elizabeth von R., ¿qué hace? Le empieza a acostar en el diván. Fíjense que también ahí empieza a aparecer el diván en la historia del psicoanálisis. Le pone la mano en la frente y le dice, recordá. Algo tenés que recordar. Dice, no recuerdo nada. Bueno, decímelo, algo tenés que recordar, y le presiona en la frente. Frente a esa insistencia de Freud, la paciente empieza a hablar de cosas, de las cosas que recuerda, ¿no? Quizás no es la escena traumática directa, pero empiezan a florecer ciertos recuerdos. Entonces Freud, ¿qué dice? Che, ¿cómo puede ser? Si yo insisto, aparece el recuerdo. Entonces, ¿qué implica esto? Que hay algo que se está resistiendo. Hay algo que está resistiendo y que requiere una fuerza exterior para empezar a salir, ¿no? Y entonces ahí empieza a descubrir que los recuerdos reprimidos, las escenas reprimidas, ofrecen resistencia a hacerse conscientes. Y entonces acá
surge una pregunta, que a ver se las digo a ustedes a partir de su lectura, qué idea tienen, o qué idea tienen más allá de su lectura, es, ¿qué es lo que resiste? ¿Qué se resiste? ¿Qué resiste? Yo lo que no entendí en un momento en la lectura es que él habla de decisión del inconsciente. ¿La qué, En un perdón? momento la fragmentación del inconsciente, que se protege al mismo. O sea, que se arma un inconsciente paralelo que empieza a proteger ese recuerdo reprimido que él tiene. Por eso él después en un momento habla que la hipnosis lo lleva al recuerdo directo, pero no a la cura. O sea, no ayudarlo al paciente, porque él cuando en el medio catártico habla de que el inconsciente mismo lo puede traicionar, y para que la persona no sufra cuando está contando, está completando ese recuerdo de una forma que no lo lastime al mismo, me parece. Está bueno. Ahí vamos a avanzar en esa dirección. ¿Se resiste a salir a la luz, a darse a conocer como si fuese una parte oscura? Bueno, eso en lo que me decís, Ruth, es precisamente la cuestión que hay que tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque algo que va a decir Freud, y algo que es muy importante en su obra, y quizás acá no está tan presente en este texto, pero es interesante, es que él dice, el inconsciente no es lo que resiste. Porque lo inconsciente, por el contrario, puja por salir. O sea, esos recuerdos, porque él dice, hay una resistencia, y acá introduce este concepto, que este es importante para pensar, esta es la novedad que introduce Freud a partir de la asociación libre, que pasa de pensar la etiología de la neurosis como una escena traumática a empezar a pensarla como un conflicto. ¿Por qué hay una resistencia? Porque hay un conflicto entre dos fuerzas. Entre la conciencia y la inconsciencia. Sí y no. Un poco sí es entre consciente e inconsciente, pero sobre todo es entre deseos, recuerdos dolorosos, deseos inconscientes, que contradicen La moral, la moral, nuestros valores. otros deseos diferentes, ¿no? Entonces se produce un conflicto entre instancias, se produce un conflicto entre el deseo y los valores morales y más, y por ende ahí se pone a operar la represión. Fíjense qué diferente que es, en algún punto, pensar que lo reprimido es únicamente un recuerdo doloroso, una vivencia, que un deseo, ¿no? Pero no es, primero, es el primer paso para decir esta frase conocida, es que todos somos neuróticos de alguna forma, ¿no? Porque no es que para tener algo reprimido hay que haber vivido algo traumático. Que igual todos lo hemos vivido, todos vivimos episodios traumáticos. Pero, o sea que la negación es lo más fuerte. La negación como un acto de que algo no me puede estar pasando esto, y lo estás negando y automáticamente lo estás reprimiendo. Sí, la negación igual en verdad es un método que es diferente, que Freud lo distingue de la represión. La negación sería, evidentemente, negarle la entidad a algo, y la represión es reprimir algo. Digo, muchas veces la negación, uno niega algo y no necesita reprimir porque lo niega. Dice, no, esto no pasó así. Entonces, a un punto, no está reprimido porque está siendo negado. Pero es una distinción muy fina que no sé si importa. Pues hay diferentes formas. La represión no es la única defensa que tiene el aparato psíquico. Pero bueno, lo importante es pensar, dejar un poco de lado la idea de la etiología de la neurosis como... me están hablando acá, no estoy viendo. ¿Tiene que ver con el ello? Sí, tiene que ver, pero eso es otra cosa, es otra formulación diferente del aparato psíquico de Freud, el ello, Jessica. Es más, unos años posterior. Lo importante es empezar a entender que lo que veíamos la clase pasada de la etiología como un recuerdo traumático, se empieza a complejizar. Ya no son solo recuerdos traumáticos lo que se encuentra en el inconsciente, sino deseos inconscientes. Deseos inconscientes que por alguna razón no pueden salir a la luz. ¿Por qué? Son contradictorios con los valores, con los pensamientos que tenemos
en la vigilia, en la conciencia. Entonces, quedan reprimidos. Por eso, les hacía la pregunta de qué es lo que resiste. Fíjense que los deseos inconscientes son reprimidos, igual, ¿se acuerdan de lo que decíamos la semana pasada? Siguen siendo efectivos. ¿Qué significa? Que siguen siendo eficientes, buscan tener efecto. Los deseos reprimidos son reprimidos, pero no por eso dejan de existir. Y lo que dice Freud, y que es algo súper importante, es que por el contrario, siempre pujan por encontrar una forma de satisfacción. No hay forma, y esta es como una frase linda para pensar el psicoanálisis, es: no hay forma de matar al deseo. No hay forma de eliminar al deseo. De hecho, profe, da muchos ejemplos de casos de niños. Claro. No me acuerdo si en el texto de obligatorio o en el complementario. En el de la interpretación de En los uno de los sueños. textos lo leí. En el de Me parece que sí. los sueños. Que da muchos ejemplos con niños, con cosas simples, que tienen el deseo de, no sé, de visitar un parque o de ver un lago, y terminan soñándolo para satisfacer ese deseo que no pudieron cumplir en el mismo día. Exactamente, tal cual. Ese textito es lindo porque muestra esto, ¿no? Cómo el deseo busca la forma de satisfacerse. No necesariamente satisfacerse en la realidad, ¿no? Digo, eso es otra cuestión, porque el sueño no es una satisfacción en la realidad, pero el deseo puja por salir. El deseo puja por salir, no, en verdad, porque sería volver a pensar que es una bolsa, sino que el deseo puja por realizarse. Lo reprimido constantemente se esfuerza en satisfacerse, en llegar a la conciencia. Entonces, lo que resiste es, por el contrario, las resistencias están en el lado de la conciencia, de los valores, de los pruritos, no del lado de lo inconsciente. Eso es importante, ¿no? Porque si no, es sacarnos la idea de que el inconsciente es una bolsa donde están en el fondo las cosas reprimidas. No es así el inconsciente. El inconsciente no es una forma, los recuerdos están ahí tirados. No, es al contrario, en lo inconsciente